Bueno, vamos a comenzar con un ejercicio de experiencia de Jules. ¿Qué es lo que nos cuenta la experiencia de Jules? Nos dice esto, ¿no? Que él construyó un dispositivo, ¿sí? Construyó un dispositivo. Hoy estamos domingo, ¿no? Un dispositivo en el cual el trabajo mecánico realizado por un par de pesas podría elevar la temperatura de un líquido. Siempre elevar, siempre elevar, siempre. ¿Por qué? Te lo cuento muy por encima. Las pesas caen. Las pesas están atadas a un tipo de cuerda, de soga. Las pesas caen no una, sino varias veces. Una, dos, tres, cuatro. Tanto así que cuando las pesas caen, tiran de la soga tanto y estas sogas están conectadas a un tipo de hélices. Tipo de hélices que están dentro del recipiente. Las hélices comienzan a girar, se mueven, agitando ¿qué cosa? El líquido, agitando las partículas. ¿Y qué pasa cuando una partícula las agitamos? Le doy energía, ¿no? Porque las pones en movimiento. Y un cuerpo, mientras más rápido se mueve, más energía, más energía. ¿Y qué es la energía? Es también calor. Entonces, al agitar el agua le doy energía, 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 tanto que el agua puede elevar la temperatura. ¿Sí? Eso es lo que nos dice Joule. Bien. Ahora, vamos a ver entonces, atención. Primer ejercicio. Ahora lo comparto a los grupos si es que por ahí no se ve bien. Bien, esperen un cachito. Ahora lo comparto a los grupos. Sí, sí, un cachito, un cachito. Este está muy brillante. Ya. Bancamos un cachito, mientras lo comparto a los grupos. Mm, para. Ya. Listo, ahí está, ya lo compartí. ¿Qué dice este ejercicio? ¿Qué dice? Mira, dice lo siguiente. Dice, en un dispositivo similar al utilizado por Joule en su experiencia, se colocan 1,5 litros de un líquido desconocido. Las pesas se dejan caer, las pesas se dejan caer 140 veces. ¿Sí? Las pesas se dejan caer 140 veces, desde 0,5 metros de altura. Al final de la experiencia, la temperatura del líquido aumenta 0,8 Kelvin. Muy bien. Determine el calor específico del líquido. Determine el calor específico del líquido. Ok, ok. Vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. A ver. En primer lugar, tú tienes acá dos partes. Tienes el parte de las pesas cuando caen, la parte de las pesas cuando caen, y la parte del líquido. Escuchen, acá es el truco. Quiero que captes esto. Quiero que captes esto. Si a ti te preguntan algo de líquido, no sé, la masa del líquido, el calor específico del líquido, el calor que recibió el líquido, las temperaturas inicial o final del líquido. Si te preguntan cualquier cosa del líquido, tenés que comenzar a calcular por las pesas. Comienzas el cálculo y estudio por las pesas. Bien, ahora, si te piden algo de las pesas, el trabajo de las pesas, la masa de las pesas, la fuerza del peso, la altura, las veces que caen, eso, algo de las pesas, ¿sí? Entonces comienzas calculando por el líquido, comienzas calculando por el otro. ¿Por qué? Escúchame, cuando las pesas caen, hacen trabajo. El trabajo es energía. Esta energía es absorbida de manera transformada por el agua. Y el agua con esa energía, que es calor, eleva la temperatura. ¿Sí? Entonces, mira, mira lo que voy a hacer. ¿Ah? ¿Qué me está pidiendo acá? Me está pidiendo calcular el calor específico del líquido. Ah, listo. Samir me dijo, si me piden algo de líquido, ¿por dónde comienzo a calcular? Por... No se ve nada, ¿no? Por las pesas. Por las pesas, exactamente. Comienzo a calcular por las pesas. Por las pesas, ¿estamos de acuerdo? Con un cachito. Ahí está. Por las pesas. Entonces calculemos cuánto trabajo en total hacen las dos pesas. Muy bien. Vamos a calcular cuánto trabajo en total hacen las dos pesas. Ya sabes, ¿ah? Si me piden algo del líquido, comienzo a calcular por las pesas.
Ahí está el truco de experiencia de Joule. Ahí está el truco, ahí está el truco. A ver, mi gente, entonces dice, las pesas, son dos pesas. Según la experiencia de Jules, trabajó con dos pesas. Son dos pesas. Caen 140 veces. Caen 140 veces. Desde una altura de 0,5. Altura de 0,5 metros. Y ya está. Y ya está. Muy bien. Eso sería todo. Esos serían todos los datos de las pesas. Ahora, vamos a calcular cuánto trabajo realizan las pesas al caer. Muy bien. Yo recuerdo, ¿cómo es la fórmula de trabajo? Ah, Samir. Era así, ¿no? Trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Estamos de acuerdo? Fuerza por distancia. Bien. ¿Qué más? A ver. Son dos, sí, son dos pesas. Siempre son dos pesas. Siempre son dos pesas. Siempre son dos pesas. Muy bien. Ahora, siempre son dos pesas. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la fórmula de distancia. De verdad, de distancia, acá hablo de trabajo. Fuerza por distancia. Muy bien. Ahora, esta fórmula la tengo que adecuar para la experiencia de Joule. ¿Cómo la adecuo? Así. Tienes que sacar el trabajo total por las dos pesas. Muy bien. Trabajo total al caer las dos pesas, ¿cómo sería? Ojo, esta es la fórmula para calcular trabajo. La voy a adecuar para la experiencia de Jules. La voy a adecuar. O sea, la voy a modificar un poquito para sacar el trabajo total. Muy bien. Cuando un cuerpo cae libremente, como en este caso las pesas caen libremente, ¿qué fuerza realiza un cuerpo que cae libremente? ¿Cuál sería la fuerza acá? El peso, el peso, el peso. Sí, el peso. Cuando un cuerpo cae libremente, ¿no? Así, por ejemplo, el mouse cae así, ¿no? La fuerza que podemos observar es la fuerza peso. Muy bien. Ahora, la distancia, si un cuerpo cae verticalmente, obviamente, ¿no? Si un cuerpo cae es porque se movió verticalmente. ¿Quién cumple el papel de distancia en un movimiento vertical? ¿Quién? La altura. Muy bien. Entonces, fíjate, el trabajo de las pesas al caer en la experiencia de Jules va a ser peso, que es la fuerza, y distancia a la altura. Pero Samir, este sería el trabajo de una pesa. Ah, pero como son dos pesas, multiplicas por 2. Por 2. Porque son dos pesas. Ahí ya tenés el trabajo de dos pesas. Pero si el trabajo de una caída. De una caída. Esto no cae una vez. ¿Cuántas veces cae? 140 veces. Entonces lo vas a multiplicar por 140 veces. Y así estás ¿qué cosa? Calculando el trabajo total de las dos pesas. Al caer 140 veces. Fuerza por distancia. Por el número de pesas, que son dos, por la cantidad de veces que caen. Esto me va a dar el trabajo total de las dos pesas al caer 140 veces. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Samir, ¿siempre fue así? Siempre es así. Siempre va a ser peso por altura, por cantidad de pesas, que son dos, por el número de veces que cayeron las pesas. Eso me va a dar el trabajo total de las pesas al caer. ¿Bien? Siempre así, siempre así. Ahora, voy a sacar el trabajo que hacen las pesas al caer. ¿Cómo sería? A ver. Primero, ¿cómo calculo el peso? ¿Peso puedo desarrollarlo si quiero? Sí, puedes desarrollarlo, puedes calcular aparte y reemplazar. A ver, calculemos. ¿Cuánto te queda el peso? ¿Cómo se calcula peso, mi gente? ¿Cómo se calcula? Masa por gravedad. Ahora, puedes reemplazar esto acá o lo puedes calcular aparte y luego reemplazar. Lo voy a calcular aparte, ¿sí? Más rápido. Peso, a ver, ¿cuánto es la masa? La masa de cada pesa está acá en el dato, mira. Está acá chiquito. Masa de la pesa, 3 kilogramos. Muy bien. Y recuerda, o sea, tú quieres trabajar con trabajo. El trabajo se mide en joules. El joules trabaja con newtons. Newton trabaja con kilogramos y metros. O sea, la masa tiene que estar en kilogramos. 3 kilogramos. Y la gravedad vale 9,8
metros sobre segundo cuadrado. Esto me va a dar el peso. ¿Cuánto es mi peso? Entonces agarro mi calculadora. 3 por 9,8. 29,4 te queda. 29,4. Sí. 29,4 newtons. Muy bien. Peso 29,4 newtons. Altura. Altura 0,5 metros. ¿Está en la unidad correcta? Sí, metros. Tu trabajo se mide en joules. Joules trabaja con kilogramos, metros, segundos. Por 2 por 140. 2 no lleva unidad, es un número. 2 pesas. 140 tampoco lleva unidad, porque es la cantidad de veces que cayó. ¿Sí? Que cayó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto me queda el trabajo entonces? Hago mi cuenta. 29,4 por 0,5 por 2 por 140. ¿Cuánto nos queda? 4116. ¿En qué unidad me queda el trabajo? En joules, joules, está bien, recuerde. Newton, unidad de fuerza. Joules, unidad de energía. ¿Bien? Muy bien, listo. Seguimos entonces. Ahora, este trabajo, ¿sí? Es energía. Energía que va a ser absorbida ¿por quién? Por el agua, para elevar la temperatura. Siempre, a ver, en el marco práctico, sí. Cuando hacemos ejercicios, sí. Cuando hacemos ejercicios, ¿qué vas a decir? Que toda la energía, ¿sí? Que es el trabajo entregado por las pesas, es absorbido por el agua. ¿Qué hace bueno, por el líquido? ¿Qué hace el líquido con esto? Eleva la temperatura. Eleva la temperatura. Muy bien. Ahora, pero nosotros trabajamos, bueno, elevar la temperatura con calor en calorías, ¿no? Entonces acá viene la conversión. El trabajo que está en joules vamos a pasarlo a calorías. ¿Cómo es la equivalencia? Es así. Se dice que, mira, se dice que una caloría es equivalente a 4,18 joules. Por ende, yo tengo ¿cuánto? 4116 joules. ¿A cuántas calorías equivale? A ver, por 1 dividido 4,18. Y me va a quedar un promedio de 984,68. ¿Puede ser? ¿Sí? ¿Coincide? Calorías. ¿Les da lo mismo a ustedes, sí o no? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, esta es la cantidad de calorías que va a absorber el agua. Perdón, el líquido. Acá no es agua, es líquido. ¿Sí? Absorbe el líquido. Bien. Samir, ¿el líquido siempre va a absorber? Sí, siempre va a absorber el líquido. Las pesas siempre van a dar energía para el líquido. Siempre. Y por ende el líquido siempre va a elevar la temperatura. Siempre. Bien. Entonces, ¿a mí qué me están pidiendo? Calcular el calor específico del líquido, sabiendo que tenemos 1,5 litros de líquido y que el líquido aumenta su temperatura en 0,8 Kelvin. Me están pidiendo el calor específico. Entonces, acá viene la parte de calorimetría. ¿Qué dice esta parte de calorimetría? Dice lo siguiente: si un cuerpo absorbe calor, puede variar la temperatura. ¿Cómo describo eso en una ecuación? Fácil, Samir. La ecuación de calor intercambiado por la variación de temperatura. ¿Cómo sería? Q es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Ahora, escúchame. Esta es la fórmula que nosotros vimos en clase, ¿sí? Pero esta temperatura final menos temperatura inicial se puede resumir en algo, ¿no? ¿En qué se puede resumir eso? ¿A cómo llamo esta diferencia? ¿Cómo la podemos llamar? Diferencia de temperatura, ¿sí o no? O variación. Temperatura final menos temperatura inicial es una variación, es una diferencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces queda así resumido. Ahora, a mí me están pidiendo el calor específico. Me están pidiendo esto de acá. Sí, no me gusta ese color. Me están pidiendo esto de acá. Por ende, habrá que despejar calor específico. Y te queda calor absorbido por el líquido dividida la masa
por la diferencia de temperatura va a ser igual a calor específico. Bien, tengo el calor que absorbió el agua, bueno, el líquido, tengo el calor que absorbió el líquido. Sí, ¿cuánto es? Es el calor que le entregó las pesas al caer. Que si bien era trabajo en joules, pasó a calorías. ¿Tengo el calor? Sí, 984,68. Listo. ¿Tengo la masa? No tengo la masa, pero tengo el volumen y tengo la densidad. ¿Cómo paso a masa si tengo volumen y densidad? ¿Qué hago? Lo multiplicamos. Muy bien, recuerda, si tú tienes densidad y volumen, tienes que saber que volumen por densidad te da masa. Entonces, ¿cuánto es el volumen? 1,5 litros. ¿Cuánto es la densidad? 1,05 gramos centímetro cúbico. Esto me va a dar la masa. Pero te hago una pregunta. ¿Puedo operar así como está? ¿Qué opinas? No. No, no, porque acá tengo litros y acá centímetro cúbico. Entonces vamos a pasar litros a centímetro cúbico. Samir, ¿cómo paso de litros a centímetro cúbico? ¿Cómo lo paso? Vamos a... eh, perdón. Vamos a multiplicar por 1000. ¿Sí? Vamos a multiplicar por 1000. Y 1,5 por 1000, ¿cuánto me queda? Ojo, recuerda, mililitros es equivalente a centímetro cúbico. Entonces, ¿qué digo? Bueno, para pasar de litro a mililitro multiplico por 1000 y me queda 1500. ¿Qué cosa? Centímetro cúbico por 1,05 gramos centímetro cúbico es igual a masa. Ahí está. Perdón, litro era equivalente a. No, un litro son 1000 centímetros cúbicos. Ok. Por eso, para pasar de litro a centímetro cúbico, multiplicamos por 1000. 1500 por 1,05 me va a quedar 1575 gramos, no es la masa. Muy bien. Ahora entonces, repitamos. ¿Tengo el calor absorbido por el líquido? Sí. Es la energía que le entregan las pesas en total. Lo tengo. ¿Tengo la masa? ¿Preguntas? Yo no entendí el tema de por qué las pesas le entregan energía al calor específico no me acuerdo. Las pesas le entregan energía al líquido. Sí, es. Es que es todo un mecanismo. Lo voy a explicar acá, miren. Con un grafiquito. Es un gráfico igual aproximado, no es exactamente como lo dibujo, ¿ya? Miren, tengo un recipiente. Este recipiente tiene un líquido. ¿Estamos de acuerdo? Pero adentro del recipiente hay unas hélices. Ahí está. Sí, acá está el líquido adentro, ¿dale? Aquí está el líquido. Estas hélices están conectadas a un par de pesas. Acá hay como un faro o algo que sostiene las pesas. Acá hay un par de pesas. ¿Dale? Ya, ¿qué crees que pase cuando las pesas caen? ¿Qué pasa? Tiran de esta soga. Y si tiran de la soga, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con las hélices? Van a girar. Entonces, imagínate, las pesas caen una, dos, tres, cuatro, muchas veces. ¿Qué pasa con las hélices? ¿Qué va a pasar? Van a girar más rápido. Entonces, las hélices agitan el agua. Agitan. Al agitar, agitan las partículas. Si agitas partículas, ¿qué pasa? Le está dando energía. A más velocidad, más energía, calor, más calor. Al darle más calor, ¿qué pasa con la temperatura? Se eleva. Por eso, que el trabajo hecho por las pesas lo va a absorber el agua, ¿sí? A manera de trabajo mecánico, ¿sí? Lo absorbe el agua y eleva la temperatura. Por eso, el trabajo realizado por las pesas, ¿sí? Se convierte en energía. Bueno, es energía que también es calor absorbido por el líquido. ¿Se entiende? ¿Ahora sí? ¿Sí? Siempre es así, siempre. Todo el trabajo realizado por las pesas
es absorbido por el líquido. Todo, todo, todo. No hay pérdidas. Si acá él entregó 100 joules, el agua absorbe, o el líquido absorbe 100 joules. Pero obviamente convertido en calor, a calorías. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, Sí. ahora, variación de temperatura. Tengo la variación de temperatura. A ver, me dice, al final de la experiencia, la temperatura del líquido aumentó 0,8 Kelvin. ¿Qué significa que la temperatura aumentó? ¿Qué significa eso? Absorbió. Ya, absorbió calor, pero ¿qué pasa con la temperatura? ¿Cómo queda la variación de temperatura si aumentó en 0,8 Kelvin? ¿Cuánto varió? A ver, mira lo que. Mira, siempre te doy ejemplos realistas para que se entienda. Mira, tu temperatura inicial es de 10. Tu temperatura 10 Celsius. Tu temperatura final es de 12 Celsius, ¿no? Inicial, final. Pasó de 10 a 12. Pregunta, ¿en cuánto aumentó la temperatura? ¿En cuánto aumentó? 2 grados Celsius. Y si te digo, saca la diferencia de temperatura, ¿cuánto sería? 2 grados Celsius. Muy bien, entonces aumentó es una analogía a decir variación de temperatura. ¿Se entiende? Aquello que aumentó, aquel valor que aumentó la temperatura, es la variación de temperatura. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? ¿Sí? Mira, ejemplo clarísimo. Tu temperatura inicial 10, la final es 12. ¿En cuánto aumentó? En 2 Celsius. ¿Cuál es la variación de temperatura? 2 Celsius. Entonces, aumentó, no digo que es sinónimo, aumentó es una analogía, es casi similar a decir variación de temperatura. Por ende, si me dice, si el ejercicio me está diciendo, ¿qué es eso? El ejercicio me está diciendo que aumentó en 0,8 Kelvin, pregunta, ¿cuál es la variación de temperatura? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 0,8 Kelvin, ¿no? Muy bien, claro, es lo mismo, ¿sí? ¿Queda claro ese concepto, sí o no? ¿Queda claro ese concepto? Es importante, por favor, confirmen, ¿quedó claro o no quedó claro? Si dicen que no, repito. Sí, quedó claro. Oh, bien, si alguien no, avíseme y repito. Ok, Aumentó, es decir, en este caso sería la variación de temperatura sería 0,8 Kelvin. claro. Ok, tendríamos que pasar a Celsius. Ahora ahí viene lo interesante. Otro punto a tocar. Mira, de nuevo. Ya, acá, ¿cuánto es la diferencia? 2 Celsius. ¿Cuánto crees tú? Te pregunto primero por si por ella sabes. ¿Cuánto crees tú que es la diferencia de temperatura, pero en Kelvin? ¿Cuánto sería? 2 grados Kelvin. Muy bien. Pero ¿cómo, Samir? Me estás mintiendo. Todo es una mentira porque me dijiste que para pasar de Celsius a Kelvin hay que sumarle 273. Sí, le sumamos 273 a una temperatura para pasarla a Kelvin. A una. Nunca la variación. La variación es la misma. ¿No me crees? Te lo demuestro. ¿Cuánto es 10 Celsius en Kelvin? ¿Cuánto es? Hay que pasar a Kelvin sumándole 273. ¿Cuánto te queda? Muy bien, 283. Kelvin. ¿Cuánto sería esto en Kelvin? Más 273, 285, ¿no? Kelvin. ¿Cuánto es la diferencia de temperaturas en Kelvin? ¿Cuánto es? ¿No es 2 Kelvin? Ah, entonces, ¿se entiende eso? ¿Sí? Sí. Entonces, escucha. Cuando hablamos de diferencia de temperaturas, o lo que disminuye o lo que aumenta, es lo mismo decirlo en Kelvin que en Celsius. ¿Sí? O sea, si yo te digo, si yo te digo, aumentó en 0,8 Kelvin, eso quiere decir que su diferencia de temperatura es 0,8 Kelvin. Que también es ¿cuánto? 0,8 Celsius. ¿Por qué, Samir? Cuando hablamos exclusivamente de diferencia de temperatura, o lo que aumentó o lo que disminuyó, ¿sí? Es lo mismo decirlo en Kelvin que en Celsius, porque estamos hablando de una diferencia, no de una temperatura en particular. Entonces ya está. En vez de poner 0,8 Kelvin, puedo poner 0,8 Celsius. ¿Por qué? Porque es lo mismo decirlo en Kelvin y en Celsius
cuando hablamos de diferencia de temperatura. Y esta creo que tengo todo, ¿no? Creo que tengo todo, ¿sí o no? A ver, este ejercicio de otro día. Tuki, ya. A ver, calor intercambiado, ¿cuánto? Esto de acá. 984,68. ¿Qué cosa? Calorías. Dividido. La masa. ¿Cuánto es la masa? 1575 gramos por variación de temperatura. ¿Cuánto es? 0,8 Celsius. ¿Cuánto me queda entonces el calor específico de esta sustancia? ¿Cuánto nos queda? A ver, 0,775 puede ser. vamos a ver. 984,68 dividido entre paréntesis, porque son dos números que están multiplicando, ¿no? 984,68 dividido paréntesis 1575 por 0,8. Cierro paréntesis y me queda 0,78, ¿no? ¿En qué unidad me queda el calor específico? ¿En qué unidad se mide? Unidad de calor, calorías, sobre unidad de masa, gramo, por temperatura, Celsius. Y ya está. Y ya está. ¿Y es mi respuesta correcta? A ver, claro, ahí está, mira. 0,78 calorías gramos Celsius. Listo. Y ahí terminamos el ejercicio de experiencia de Jules. Preguntas, ¿se entendió? ¿No se entendió? Sí, no. A Yo ver, entendí. bien, alguien que no haya entendido, por favor, me avisa. Por favor, no pasa nada. Y repito un poquito. Bien, entonces, ¿qué aprendí de este ejercicio? Ah, mira, aprendí que en un ejercicio de experiencia de Jules, si me piden algo, si me piden algo del líquido, comienzo calculando por ¿quién? Por las pesas, ¿sí? Si me piden algo de las pesas, comienzo calculando por el líquido. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver, pará. Hay otra cosa que quería marcar acá. Ah, no. Y cuando se parte por el líquido es otro, es otra fórmula. No, las fórmulas son las mismas. La fórmula siempre Es, va a ser. es esta misma. Claro, siempre va a ser las mismas fórmulas. Vas a usar la fórmula de trabajo y la fórmula de esta de acá. Siempre utilizas las mismas fórmulas. Esta de calor y luego esta de trabajo. Solamente que comienzas a veces por una, a veces por otra. Depende del ejercicio. Depende del ejercicio. ¿Sí? Depende del ejercicio. El intercambio Si no me... Ay, háblala. A ver, se asocia con el líquido. ¿cómo? El intercambio de calor se asocia con el líquido. Pregunto por Claro, qué. claro, claro. El intercambio de calor, que es el Q, se asocia con el líquido. Claro. ¿Qué más? Yo preguntaba, si no me dice líquido, digamos, ¿por dónde empiezo a calcular? ¿También por lo de las pesas? Es que ¿O por qué? depende. Si te pide, por ejemplo, la masa del líquido, comienzas calculando por las pesas. Sí, Ahora, si te pide calcular la masa de una pesa. Ah, si me pide la masa de una pesa, comienzo calculando por el líquido. ¿Sí? claro. Entonces vamos ahí. A ver, vamos a hacer otro, a ver si encontramos otro interesante de experiencia de Joule para hacer otro, ¿sí? A ver un momentito. A ver acá, para. Mira, a ver acá. Vamos a hacerlo juntos, ¿sí? Ustedes me van diciendo ya sea por micro o por chat. ¿Sí? Participen, porfa. Cosa que así verificamos y vamos entendiendo. Muy bien. A ver. Sí, está bien. Borramos esto. Y recuerda que mañana tenemos clases. Y mañana tenemos clases. Va a ser todo el día. Mañana va a ser el día de la biofísica. Muy bien, así que vamos a estar conectados todo el día. Igual con unos breaks, ¿no? Tampoco es todo el día matándonos. A ver acá. Vamos a hacer este de acá. Ahora lo comparto al grupo, por favor. A ver, para. Un momentito. A ver, vamos a.
A ver. No. Ahí lo estoy compartiendo. Ya lo compartí, ¿ah? Ya está. Dice así. En un dispositivo similar al que diseñó Joule sobre el equivalente mecánico de calor, determine a qué altura deben colocarse las dos pesas para obtener una diferencia de temperatura de 0,35 Celsius. ¿Ok? Luego de ser arrojadas las mismas 350 veces, sabiendo que la masa de agua es de 1,75 kilogramos y que cada pesa genera una fuerza de 25,62 newtons. Me pide expresar el resultado en metros. En metros. Perfecto. Pregunta. Me está preguntando por la altura. Entonces, ¿respecto a quién me está preguntando? ¿A la parte de las pesas o a la parte del líquido? ¿Respecto a quién? Las pesas. A las pesas. Entonces, si me pregunta por la altura, está involucrando preguntar por las pesas. Entonces, ¿por dónde comienzo a calcular? ¿Por el líquido o por las pesas? El líquido. Por el líquido. Entonces, vamos a calcular cuánto calor absorbió el líquido. ¿Por qué? Porque el calor que absorbió el líquido, ¿quién se lo dio? Las pesas. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ya está. Un momentito. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a comenzar calculando cuánto calor absorbió el líquido. Y ese calor que absorbió el líquido, ¿quién se lo va a dar? El trabajo hecho por las pesas. Muy bien. A ver, entonces comenzamos a calcular. ¿Cómo calculo el calor intercambiado por el líquido? Ah, fácil también con la ecuación de Q es igual a masa por calor específico por temperatura final menos temperatura inicial. Eso, básico. Y seguimos. A ver, dice para... A ver, Q. La masa. ¿Cuánto es la masa del agua? Ah, es agua. Genial. Es de 1,75 kilogramos. Muy bien. Pongo así entonces. Pero lo pongo en kilogramos, mejor en gramos, ¿no? Lo multiplico por 1000. Kilogramo a gramo multiplico por 1000 y me va a quedar ¿cuánto? 1750 gramos. ¿Puede ser? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Por el calor específico. ¿Cuánto es el calor específico del agua? Del agua líquida. Una caloría, gramos Celsius, por ¿cuánto es la temperatura final? A ver, vamos a ver. Dice, determine la altura de colocarse para obtener una diferencia de temperatura de 0,35. Ah, mira, el ejercicio ya me da la diferencia de temperatura. Entonces, ¿cuánto vale esto? 0,35 Celsius, ya es la diferencia, ya tengo la diferencia de frente. No me da la final, no me da la inicial para que yo haga la diferencia, no, ya te la da. Es 0,35 Celsius. Ahora calculamos entonces cuánto calor sería. Gramos se va con gramos, Celsius se va con Celsius. ¿Cuánto me queda? ¿612,5? Perfecto. Nos queda 612,5 calorías. Entonces, estas calorías que absorbió el agua, ¿quién se las dio? Las pesas al caer. Muy bien. Ahora, voy a copiar la fórmula de las pesas. ¿Cómo es la fórmula de las pesas al caer? Era trabajo es igual al peso, ¿no? A la fuerza que el peso. ¿Por qué más? Por la altura, por el número de pesas que es 2, por las veces que caen. Las veces que cayeron, ¿cierto? Le voy a poner veces nada más. Número de veces que caen. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿tú qué quieres despejar? ¿Qué te pide el ejercicio? Determinar a qué altura deben colocar. Ah, me están pidiendo la altura. Listo. Entonces despejamos altura. ¿Cómo sería? Trabajo dividido peso por 2 por las veces que caen es igual a... ¿Qué cosa? La altura. ¿Tengo el trabajo? Sí. ¿Cómo que sí? Claro que lo tienes. Porque el calor que absorbió el agua es el trabajo que recibió de parte de las pesas. No solamente que hay que hacer la transformación de... ¿Qué cosa? De calorías a
A joules, nada más. ¿Tengo el peso de las pesas? Creo que sí, porque dice que cada pesa genera una fuerza de 25,62 newtons. Tengo el peso, tengo la fuerza peso. Joya. ¿Tengo las veces que caen? Sí, caen 350 veces. Lo tengo. Listo. A ver, hagamos entonces trabajo. ¿Cuánto es el trabajo? Ah, pero no hice la conversión. Hagamos la conversión entonces. Yo sé que una caloría equivale a 4,18 joules. Por ende, yo tengo 612,5 calorías. ¿A cuánto equivale? Dos mil quinientos sesenta coma veinticinco. Muy bien, perfecto. Gracias. Ahí está. Muy bien. 2000, como dice su compañera, 2560,25 calorías. No, perdón, joules. Ahí está. ¿Sí? Eso sería. Muy bien. ¿Tengo el trabajo? Sí. Reemplacemos trabajo. 2560,25 joules. Dividido. Peso. ¿Cuánto es el peso? El peso, una fuerza era 25,62, ¿no? 25,62 newtons por 2 por el número de veces que caen, que son 350 veces. ¿Cuánto es el trabajo? Perdón, ¿cuánto es la altura entonces? A ver. 2560,25 dividido paréntesis 25,62 por 2 por 350, cierro paréntesis. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto nos quedó? 0,14 puede ser. 0,14. ¿En qué unidad me queda? Metros. Muy bien, porque joules, newtons trabajan con metros. Recuerda, joules, newtons trabajan en el sistema de kilogramos, metros, segundos. Metros, te quedan metros. Así es. Entonces la altura a la cual deben estar colocadas las pesas para que al caer 350 veces el líquido sea leve a esa temperatura, la altura sería 0,14 metros. Ya está. Entonces fíjate, siempre te van a preguntar por el uno o por el otro. ¿Sí? Si te preguntan algo del agua, del líquido, comienza calculando el trabajo de las pesas. Si me preguntan algo de las pesas, como en este ejercicio, la altura, si me preguntan algo de las pesas, como la altura o algo de las pesas, comienza calculando el calor que intercambia o que absorbió el líquido. Y ya está. Y llevas ese calor al trabajo. Listo. ¿Se entendió la dinámica de este ejercicio? ¿Ah? ¿No lo pasé? A ver, para. A ver, para. Ah, no, no lo pasé. Perdón. Ya está. Ya lo pasé, ¿ah? Profe, yo tengo una duda. Dime. Acá nos decía que la fuerza era igual a 25,62 newton. Sí. ¿Fuerza siempre es igual a peso? Es que claro, la única fuerza que va a generar el cuerpo en este caso es el peso, ¿no? Con un cuerpo cae libremente, la fuerza que genera es el peso, es la única. No hay fuerza de tensión, no hay rozamiento, nada. Un cuerpo cuando cae libremente, como es el caso de las pesas, caen tirando la soga, la única fuerza que hacen es el peso al caer, ¿no? Eso. O sea que nos dan el dato de la gravedad para confundir. Claro, acá no me servirían. Ahora, si te dieran la masa, ahí sí haces masa por gravedad. Ahí sí, y sacas el peso. Claro. Ahí sí. Pero acá no, acá ya te dan la fuerza puntual, que es el peso. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Dice por ahí pregunta, si nos piden el peso de una pesa, ¿se colocaría 1 en vez de 2? No. Si te piden el peso de una pesa, acá, esta P es el peso de una pesa. Tendrías que despejar P. ¿Sí? Si te piden, buena pregunta, Samir. Si me piden el peso de una pesa, la fuerza de una pesa, ¿qué hago? Despejas la P. Porque esta P es el peso de una pesa. Ahora, que tú lo multipliques por 2, porque fueron 2 pesos, es otra cosa.
Pues si te piden el peso de una pesa, despejas P nada más. Y si te piden la masa, si te piden la masa, despejas P. Una vez que tenés P, que es el peso, lo dividís entre la gravedad y te da la masa. ¿Bien? Eso. ¿Estamos de acuerdo? Este ejercicio lo toman siempre. Siempre lo toman. Y no es tan difícil como ves, ¿no? No es tan difícil, así que si te toca mañana, no, el martes, trata de hacerlo porque no es tan difícil, ¿no? Como parece. Así que eso, a ver. A ver, ustedes, quiero que ustedes intenten este de acá. Quiero que ustedes lo intenten para verificar, ver cómo vamos con este tema. Y quiero que me den su respuesta. ¿Sí? A ver, un momentito. Vamos a... Profe, ¿vos dime. sabés cuánto dura el parcial? Creo que hora y media, creo, ¿no? La verdad que no estoy seguro. No. ¿Puede ser que dure hora y media? ¿Alguien sabe eso? Una hora no dura, 2 horas tampoco. Una hora y media. Una hora y media dura, porque una hora no dura y 2 horas menos, así que debe ser una hora y media, 1 hora 45 más o menos. Muy bien. A ver, ¿qué dice el chat? No dice nada, a ver, ok. Seguimos entonces, borro esto de acá. Justo lo que me preguntaba su compañera. A ver, dice así. Calcula el peso. Calcula el peso expresado en newtons de cada una de las pesas. Son 2 pesas. En un dispositivo similar al utilizado por Joule en el equivalente mecánico de calor, sabiendo que al dejarlas caer 20 veces desde 0,2 metros, los 0,10 litros de agua que hay en el recipiente aumentan la temperatura en 0,2 Kelvin. Datos, la densidad del agua, el calor específico del agua y ya está. A ver, comparto el ejercicio en los grupos para que lo puedan ver. Y vamos a... Bueno, ustedes primero traten de hacerlo y luego lo hacemos juntos, ¿sí? Pero ustedes primero. Ahí está. Muy bien, traten de hacerlo, ahora lo hacemos juntos. Por favor. Si alguien termina antes y tiene una respuesta, me avisa y lo resolvemos. Ahora vuelvo, voy a tomar un poquito de agua. Ahora vuelvo en 2 minutos, ¿ah? Así que en 2 minutos ya creo que lo hacemos.
¿Ya salió? No puede demorar, no se puede demorar mucho, ¿ah? ¿Salió o no salió? Yo lo hice. ¿Cuánto Yo salió? también ¿Cuánto? Y me dio la 10,45. A ver, también. vamos a ver. O sea, ya si este viene en el examen ya no pueden fallar, ¿ah? Ya, este punto ¿qué pasó? Ah, es regalado, ¿sí? Vamos a ver. Vamos igual, si no se entiende, vamos a seguir practicando mañana, recuerden. Así que paciencia y atención. ¿Qué dice acá? Vamos a ver si lo hicimos bien. Dice, calcula el peso. Ah, ya está. Si me pide el peso, ¿me está pidiendo algo de qué? De las pesas. O sea, comienzo calculando por el calor del líquido que absorbió. Muy bien, Samir, ese trucazo me va a salvar la vida. Y esto es una fija. Esto de Jules, la experiencia es una fija en el examen, ¿ah? Es fija. Así que por favor, tienes que entenderlo. Bien, me pide calcular el peso de cada una de las pesas. O sea, me pide el peso de una pesa, de cada una, o sea, de una, basta con una. En un dispositivo similar al utilizado por Joule en el equivalente mecánico de calor. Sabiendo que al dejarlas caer 20 veces, a ver, número de veces que caen 20 veces, desde 0,2 metros de altura, los 0,10 litros de agua que hay en el recipiente aumentan la temperatura en 0,2 Kelvin. Perfecto, entonces lo que voy a hacer es primero calcular cuánto calor intercambia el agua, absorbe el agua. Calor es igual masa por calor específico por delta T, ¿no? Calor, no sé. Masa, tampoco sé. Tengo el volumen del agua, 0,10 litros. Pero tú sabes que volumen por densidad te da qué cosa? Masa. Volumen, 0,10 litros. Pero tu densidad está en centímetro cúbico. Entonces hago la conversión. De litros para centímetros cúbicos multiplico por 1000. ¿Qué hago? 0,10 por 1000, ¿cuánto te queda? 100 mililitros o centímetros cúbicos, que es lo mismo. La densidad, 1 gramo centímetro cúbico, es igual a la masa. ¿Cuánto es la masa? La masa es de entonces 100, ¿no? ¿O no? Ahí está. Perfecto. Más entonces 100 gramos. Calor específico del agua líquida, 1 caloría. Gramos Celsius. Diferencia de temperatura. ¿En cuánto diferencia? Aumenta la temperatura en 0,2 Kelvin. Y ya sabes tú que si te dice aumenta la temperatura, te está diciendo que la variación de temperatura es 0,2 Kelvin. Listo. Que es equivalente a ponerlo en Celsius, ¿no? La diferencia de temperatura es equivalente a ponerlo en Celsius que en Kelvin. Listo. ¿Cuánto me queda esto entonces? ¿Cuánto nos queda? ¿Ah? 20 calorías. 20 calorías me dicen por ahí, vamos a ver. Sí, ¿no? Tuki tuki, tuki tuki. Me queda que son el calor que absorbió el agua son 20 cal. Ahora, me está pidiendo el peso de una pesa, de cada uno, o sea, de una basta. Y el peso lo saco de la fórmula de trabajo. Trabajo es igual a, perdón, peso por altura por, ¿qué más? 2 por número, Dos. por las veces que caen, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué más? ¿Qué hago ahora? Despejamos pues. Despejamos peso. O sea, te queda así. Muy bien. Te queda altura a dividir, 2 a dividir, veces que caen a dividir. Listo. Muy bien. ¿Cuánto te queda el peso entonces? Vamos a hacer la transformación de calorías a trabajo. Muy bien. A ver, tengo todo. El trabajo lo tengo, 20 calorías, pero vamos a pasarlo a joules. ¿Cómo queda? 1 caloría es igual a 4,18 joules. 20 calorías es igual a ¿cuánto? A ver, ¿será o no será?
83,6 joules. Muy bien. O sea, 83,6 joules dividido H. ¿Cuánto es H? La altura. ¿De qué altura cae? Dice... dice la altura. 0,2 metros. Muy bien, 0,2 metros. Perfecto. Altura 0,2 metros por 2. Y creo que caen 20 veces, creo, ¿no? A ver, ¿cuántas veces caen? 20 veces. Listo. Profe, yo ahí me detuve, capaz me salté algo. Si me dice el peso de cada una de las pesas, pensaba multiplicarlo en vez de por 2 por 1 y iba a estar mal. Claro, porque claro, es que el 2 incluyen dos pesos. Al dividir esto por 2, te da el trabajo de una pesa. ¿Está bien? Tienes que dividirlo por 2. Porque este trabajo que vas a obtener son de dos pesas. Entonces, para obtener el de una, ¿qué haces? Dividís por 2. Por eso, el 2 pasa a dividir. ¿Cuánto te queda? 10,45. A ver, 0,2 por 2 por 20. Ok, sí. El peso de una pesa me va a quedar 10, o de cada una de las pesas, ¿no? 10,45 newtons. Respuesta correcta es la A, de avión. Y ya está. Listo. ¿Se entendió entonces esta dinámica? ¿Sí? Profe, creo que todas las que vimos, esta es más fácil. Sí, es solamente tuki tuki, ¿no? Pasar de un lado a otro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. A ver. Siguiente. Para. A ver. Vamos. Esta pregunta es importante. Es una teórica de Jules. Espero yo hayan leído la teoría. Porque yo siempre les recomendé, lean teoría. Esta pregunta es teórica. Y acá me voy a dar cuenta si han leído o no, ¿ah? Acá me voy a dar cuenta. Obviamente no es que eso es una tarea obligatoria, pero el leer a usted le va a sumar puntos. ¿Sí? A ver acá. Entonces, si no hay preguntas en este ejercicio, si no hay preguntas, pasamos a esto. Y vamos a hacer este de acá. Quiero que ustedes me digan cuál es la respuesta correcta para ustedes. Este fue B, ¿no? Ahí está. Dice así. ¿Cuál es verdadera, cuál es falsa? Debido a la experiencia de Jules. ¿Sí? En base a la teoría de experiencia de Jules, ¿cuál es correcta? A ver. La primera. Para. A ver, vamos a ver, vamos por parte. Dice, ¿el trabajo realizado por las paletas se convierte en calor? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién más? A ver. No. Pero dice el trabajo realizado por las paletas. Pero no dice paleta, ¿es lo mismo? No, pero las paletas son las hélices. Lo dije, las hélices son las paletas, ¿no? Tuki tuki, eso que. Pero a ver, ¿el trabajo realizado por las paletas se convierte en calor? La respuesta es falso, chicas. No se convierte en calor. ¿Sí? No se convierte en calor. Lo que hacen las paletas es agitan el agua. Agitan. Y al agitar el agua, Energía. claro, al agitar el agua, le estamos dando energía. ¿Sí? Pero no es que el trabajo por las paletas se convierte en calor. No, no es que el trabajo se convirtió en calor porque pasé de joules a calorías. No, falso. Sí, falso. Acá está mal comunicado. Falso, no es así. Entonces, falso. ¿Sí? La A es falsa. Segunda, ¿el calor entregado por las paletas se convierte en trabajo? Nada que ver, ¿no? O sea, este enunciado no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no se convierte en trabajo. ¿Vale? Así que chao. La C. ¿La temperatura del agua sube porque recibe energía mecánica? Verdadero. ¿Verdadero o falso? Y es falsa. A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama la experiencia de Joule? Se llama equivalente mecánico de calor, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han leído? Espero que sí. ¿Cómo se le llama en esta sección? Equivalente mecánico de calor. O algo así. Entonces,
La temperatura del agua sube, es cierto. ¿Y por qué sube? Porque recibe energía mecánica, es cierto. Es cierto, recibe energía mecánica. ¿Sí o no? Recibe energía mecánica. Sí. Porque las pepas al caer, ¿qué hacen? Un trabajo mecánico. Ese trabajo mecánico libera energía. Energía que es absorbida por el agua y eleva la temperatura. Bien. La correcta es esa. La correcta es esa. ¿Qué dice la D? La D nos dice, la temperatura del agua sube porque recibe energía térmica. Recibe energía térmica es que otro cuerpo libera calor. Entonces el agua la absorbe. No, acá ningún cuerpo libera calor, ¿cierto? El calor que absorbe el agua es porque las pesas caen y le dan energía. No es porque el agua se puso en contacto con otro cuerpo más caliente, el otro cuerpo más caliente le entrega calor al agua. Eso sería como una energía térmica. Pero eso es falso. Acá la energía es mecánica. Por eso se le llama equivalente mecánico de calor. Y listo, la respuesta correcta es la C. ¿Bien o quedó claro o no quedó claro? ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien, perfecto. Ya saben, ¿ah? Ya saben. No es que, el calor de las pesas se convierte, o el calor de las pesas, o el trabajo de las pesas es absorbido por el agua para elevar la energía o la temperatura. No. No es tan así directamente. Bien. Mucho cuidado. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Dice así. Para. A ver. Pero ya han leído. Y si no han leído, hoy lean un poquito. Sobre todo de calor. Sobre todo de calor. Lean un poquito de calor. Lo que es la convección, la radiación y la conducción, ¿no? Y qué más y la convección, ¿no? A ver acá. Dice. Marque con una X la opción correcta, de acuerdo a lo estudiado a la unidad 3 respecto de la experiencia de Joule sobre... No, esa no, esa es la que hicimos anterior. No le den bola a esto, perdón. Esto no le den bola. Acá la pregunta es la siguiente, copié mal. Es, marque con una X la opción correcta, según los diferentes métodos de transmisión de calor, ¿no? Según los diferentes métodos de transmisión de calor. ¿Cuáles eran los métodos? Convección, conducción y radiación, el cual yo les encargué que ustedes leyeran. A ver, la primera, ¿qué dice? La conducción de calor es una forma de transmisión que se basa principalmente en el movimiento de energía y materia y es independiente del medio de difusión. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Falso. ¿Por qué? ¿Ah? De la conducción no Porque no necesita es un material. medio material. A ver, a ver. ¿Cuándo es conducción? Conducción es cuando el calor se mueve de un punto a otro. ¿A través de qué medio? Si necesitas un ente con... Vacío. ¿Estás segura que eso no será la radiación? No, con un cuerpo. Claro, la conducción se llama conducción porque necesita un qué, un conductor. Entonces, cuidado, la conducción sí necesita un ente conductor, sí necesita materia. Pero, ¿cuál es la trampa acá? Dice, ¿la conducción es un medio de transformación, de transmisión? Sí, es verdadero. Pero dice que se basa principalmente en el movimiento de energía. Es cierto, el calor cuando se mueve de un cuerpo a otro, se está moviendo energía. Pero ¿se mueve la materia? No, no se mueve la materia. La materia es como un puente. La materia es el puente por donde la energía va a cruzar. Entonces, en conducción, ¿qué se mueve? La energía. Pero se desplaza la materia, no, la materia se queda ahí. El puente se queda ahí. Lo que se mueve es la energía. Entonces, la primera es falsa. ¿Quedó claro entonces? La conducción sí necesita de un conductor. De ahí el nombre conducción por conductor. Tiene que haber algo que sea que cumpla el papel de conductor, el papel de puente por donde va a pasar la energía o el calor.
Así que la A es falsa. ¿Se entendió entonces? ¿Sí? Muy bien. La convección, la B, la B, la B. La convección de calor es una forma de transmisión que se da en fluidos y sólidos gracias al movimiento de la materia, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque en líquidos y gaseosos. ¿Ya? ¿Y cómo se da la convección? ¿Mm? ¿Cómo se da la convección? A ver, un momentito, ¿ah? Quiero ver algo, quiero ver algo. ¿Cómo se da la convección? A ver, ¿quién me explica cómo se da la convección? ¿Mm? Vamos a leerlo, ¿sí? Para ver, para que quede claro. Porque creo que no están leyendo, ¿ah? Tienen que leer, por favor. A ver, ¿para qué hora es que acá cerramos con la convección? Y ya. A ver, ¿para qué no dice la convección? Eh, ya. Convección, escucha lo que dice, ¿ah? Dice convección. La transmisión de calor por convección solo se da en fluidos. Ah, la convección de calor solo se da en fluidos, tanto líquidos como gaseosos. ¿Ok? Como consecuencia del desplazamiento del fluido por el cambio de densidad ocasionado por el calentamiento y el enfriamiento del... Ya, eso más o menos piénsalo así o memorízalo, pero importante. La convección solo se da en fluidos, ya sea líquidos como gaseosos, como consecuencia del desplazamiento del fluido por el cambio de la densidad, tacatá, ya está. Bien, entonces, ¿se da en sólidos la convección de calor? No, No. falso, ya está. ¿Ves que toman teoría? ¿Ves que tienes que repasar la teoría? Luego dice, la ley que rige los diferentes métodos de transmisión de calor se conoce como ley de Fourier, que explica cómo difunde el calor en función del tiempo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Verdadero? Pero pará, dice, la ley que rige los diferentes métodos de transmisión de calor. O sea, que los diferentes métodos de transmisión se calculan con la ley de Fourier. O sea, No, todos no. todos no. Solo la conducción. Solo la conducción. Si te dice la ley que rige los diferentes métodos. ¿Cuáles son los métodos de transmisión de calor? Convección, radiación y conducción. Esos tres métodos se rigen con la ley de Fourier. Falso. La ley de Fourier solo rige ¿para quién? Para conducción nada más. No para los otros. Así que es falso. Y bueno, por descarte, ¿qué me queda? La D de Diosito. Que dice así. La radiación es un método de transmisión de calor en el cual la energía se propaga en forma de onda electromagnética y puede viajar en el vacío, ¿verdadero o falso? Y verdadero, Verdadero. verdadero, verdadero. Sí, sí, ojo, recuérdate esto. La radiación es un método de transmisión de calor en el cual la energía se propaga en forma de onda electromagnética. Onda electromagnética. Y puede viajar en el vacío. Listo, respuesta correcta. Muy bien, se entendió, ¿no? Sí, perfecto. Uy, ¿qué pasó? A ver, ¿preguntas de este ejercicio? No. Nada, listo. Sigo entonces. Sigo, ¿ah? A ver, esto es teoría. Bien, espero hayan leído. Y si no han leído, repasen un poquito, lean un poquito. Aún tienen la chance que su examen es el martes. Pueden leer un poquito todavía. Sobre todo la parte de calor y termodinámica, sobre todo esa parte. Bien. Esta lectura, o esta teoría, ¿dónde la saco? Del mismo punto de Hugo 21, que es sencillo, o sea, no es mucha teoría. No es mucha. A ver, esta foto sí la paso porque se ve medio fea. Así que atención. Vamos a hacer así. A ver. Siguiente ejercicio.
A ver, ya está. Dice así. Ya lo pasé al grupo, ¿ah? Pueden verlo, por favor. A ver, léela conmigo, léela conmigo. Vamos a hacer descarte. ¿Sí? Dice así. Teniendo en cuenta lo estudiado otra vez sobre calorimetría, marque con una X la opción correcta. El calor específico es la cantidad de calor que se debe entregar a un gramo de sustancia para que cambie de estado. ¿Sí? Falso. Falso. ¿Por qué falso? Porque cambia la temperatura y el estado creo que era el Calor cuerpo. latente. A ver, tan cerca, pero a ver, ¿qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor que se debe entregar a un gramo de sustancia para que cambie de estado. Falso. ¿El calor específico para qué sirve? Para el cambio de Temperatura. temperatura. Ya está. Falso. El calor específico se usa en el cambio de temperatura. ¿Qué utilizamos para el cambio de estado? El calor latente. Muy bien. Así que la primera es falsa. Ya está. Fíjate. Bien. Segunda. Para una sustancia pura, el valor absoluto del calor de solidificación es igual al valor absoluto del calor de fusión a la misma presión externa. ¿Verdadero o falso? Samir, esta sí me mataste. Bueno, me toca mi examen. Voy a desglosarlo. Para una sustancia pura. ¿Qué fue una sustancia pura? Agua. O sea, pura sustancia, sin mezcla. Agua pura, cobre puro, estaño puro, nafta pura, cualquiera. Bueno, no existe la nafta, es una combinación, ¿no? Pero bueno, en fin. Para una sustancia, el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Es como que lo positivo, ¿no? Algo así. Vamos a ponerlo en ejemplo. Pregunta. ¿Cuál es el calor latente de fusión del agua? ¿Cuánto? Unos 80 calorías sobre gramo. Muy bien. 80. ¿Qué es la fusión? El cambio de estado de sólido a líquido. Muy bien. 80 calorías sobre gramo. Pregunta, ¿cuál es el calor de solidificación, por así decirlo, del agua? 0 grados. O el calor de solidificación, así como tenemos el calor latente de fusión, ¿cuál es el calor latente de solidificación? Menos 80 grados. Menos 80. ¿Se acuerdan? Samir, no me acuerdo de esto, lo vimos, claro que lo vimos en la clase teórica. ¿Qué dijimos nosotros? Que cuando un cuerpo pasa de un estado a otro estado, por ejemplo, sólido a líquido, su calor latente es un número. ¿Qué pasa si pasa en sentido contrario, de líquido a sólido? Su calor latente es el mismo que el anterior, pero con el signo cambiado. ¿Siempre? Siempre. El calor latente de fusión siempre será igual al calor latente de solidificación. Siempre. Pero en signos opuestos. Muy bien, porque uno se enfría, otro se calienta. En este caso, el calor latente de fusión del agua es 80. El calor latente de solidificación del agua es menos 80. Muy bien. Y entre sus módulos, ¿no? Porque dice módulo, o valor absoluto, perdón. El valor absoluto, ¿no? Del calor latente de solidificación es igual al valor absoluto del calor latente, del calor de fusión de a la misma presión externa. Eso es un complemento, presión externa es un complemento. Pero entonces, ¿esto es verdadero o falso? ¿Qué hace el valor absoluto cuando tú le aplicas al número? ¿Qué es el valor absoluto? ¿Qué hace? Si yo le aplico, lo vuelvo positivo. ¿Y acaso 80 no es igual a 80? ¿Sí o no? Entonces, es cierto. El valor absoluto del calor de solidificación es igual al valor absoluto del calor de fusión para una misma materia, para una misma sustancia. Muy bien. Ahora, entonces pregunta, el calor latente de ebullición, ¿no? O de vaporización, ¿a qué sería igual? ¿Cuál es el nombre del cambio de estado opuesto a la ebullición o a la vaporización? ¿Cuál es? No, solidifica. Ojo, este es de fusión y este es de solidificación. Ahora, si te digo condensación.
Porque ¿qué es ebullición o qué es vaporización? Cuando pasa de líquido a gaseoso. Líquido a gaseoso, ebullición, vaporización, etcétera. Pero ¿cómo se llama cuando pasa de gaseoso a líquido? Condensación. Entonces, también te pueden decir que el valor absoluto del calor de ebullición es igual al valor absoluto del calor de condensación de una misma sustancia. Así que eso es verdadero. Así que bueno, verdadera. ¿Sí? Verdadera. Sigo. Dice, la C, solamente para verificar, ¿no? Siempre que se entrega calor a una sustancia aumenta la temperatura. ¿Verdadero o falso? No. ¿Por qué? Creo que si le entregas calor, la otra. Casi, pero a ver, chicos, el truco está en la palabra siempre. Siempre que entregamos calor a una sustancia, ¿aumenta la temperatura? Si se entrega, disminuye el calor. A ver, no, ¿ah? Si tú El que le... entrega disminuye el Claro, calor. pero el cuerpo el cuerpo que lo absorbe, ¿siempre aumenta la temperatura? Si tengo calor. ¿Siempre? El cuerpo que entrega calor disminuye la temperatura y el que recibe calor aumenta la temperatura. Ya, pero ella habla del cuerpo que recibe. Ahí está, muy bien, Yulesi. Chicas, si yo le entrego calor a un cuerpo, si yo le entrego calor a otro cuerpo, otra sustancia, esa sustancia puede tener dos fases o dos procesos. O que aumente la temperatura o que cambie de estado. ¿Sí? Cambie de estado. Entonces ahí está la palabra siempre. Siempre que se entrega calor a una sustancia, aumenta la temperatura de la sustancia. Falso, no siempre. A veces sí, o a veces podrá, ¿qué cosa? Cambiar de estado. Así que por eso es falsa. ¿Sí? ¿Sí? Por eso es falsa. Porque la sustancia no siempre va a aumentar la temperatura, sino que a veces puede cambiar de estado también. ¿Bien? Así que es falsa. ¿Y la D? ¿Qué nos dice la D? Dice, la cantidad de calor intercambiado para que un gramo de una sustancia pura se fusione es igual a la cantidad de calor intercambiado para que se evapore. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Son dos cambios, o sea, son dos fases distintas, porque fusionar, ¿qué es? ¿Qué es fusión? De sólido a líquido. ¿Y qué es evaporización? De líquido a gaseoso. O sea, esa pregunta no tiene, o esa solución no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no tiene ni sentido, porque dice que el calor latente de fusión es igual al de vaporización. Falso. Son totalmente distintos. ¿Sí? Así que falso. Por ende, la correcta es la B. Listo. ¿Se entendió? ¿Ah? Sí, profe. Sí, muy bien. Seguimos entonces. A ver, seguimos. Momentito, momentito que seguimos, que seguimos. Tu. Vamos a ver. Ujú. Profe, después podríamos hacer alguno de Bernoulli porque no me quedó muy claro. Dale, sí, sí. Sí, sí. A ver. Quiero hacer uno teórico más. Y ahí hacemos uno de Bernoulli. Dale, un teórico más. A ver, están flojitos con la teoría, ¿ah? ¿Qué pasó con la teoría? ¿Ah? A ver, este de acá. Ustedes solitos. Solo solitos. A ver. A ver. Ustedes. Por eso digo, lean teoría. Lo que pasa es que no les gusta leer, ¿no? Me sumo. A veces no me gusta leer, pero tenemos que aprender a leer, muchachos, muchachas. Hay que hacerse la costumbre de leer. Sí, a veces, como es lectura de ciencia, es pesada. Lo acepto, es pesado. Pero bueno, en la facultad van a leer cosas más pesadas. Y no es por desanimarlos, pero es porque es así, ¿no? Es un mundo totalmente de lectura. A ver, ahora paso el ejercicio ahí y mientras lo analizas, piénsalo y quiero que me digas cuál sería para ti la respuesta correcta. A ver. Ahí está.
A ver. A ver, por favor. Ahí está. Háganlo, por favor. Léanlo con tranquilidad y luego me dicen cuál sería su respuesta correcta. ¿Sí? Pum, pum, psts. A ver cuánto vamos. Hmm. ¿Qué? Ajá. Muy bien. Porfa, yo confío en ustedes. Yo sé que ustedes van a aprobar su examen. Yo lo sé. Ustedes también tienen que creer en ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Yo confío en ustedes. Han practicado, han visto las clases. Bien. Solo que ustedes tienen que tener un poquito de paciencia. Y sobre todo, eh, nada, creer en ustedes mismos. ¿Vale? Así que por favor, no duden de ustedes ni de sus capacidades jamás. Y si algo no me sale, bueno, me toca aprender. Y ya está. La vida es un aprendizaje continuo. ¿Sí? Yo también aprendí un montón, ¿ah? Aprendí un montón. Y aprendí más enseñando, ¿sí? Que estudiando solo. Uno aprende más enseñando. Dice que la verdadera, uno sabe... Ah, Dime, dime, te escucho. ¿Ya está la respuesta? creo que es la C. La C de Cristo, no me abandones. No, me has mirado a los ojos, como dice la canción. A ver acá, ¿qué dice? Selecciona la opción correcta o la opción... ¿Alguien más dice la C? ¿O alguien tiene otra opción? Yo también, yo creo que sí. La C. ¿Alguien más? ¿Otra opción por ahí variado o todo es unánime? La D me dice por ahí, interesante. La D de Diosito. ¿Qué más? ¿Alguien más? La D también. Uy, 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 estamos 2-2. 2C, 2D. ¿Alguien por ahí otra? La A. La C. La B. A ver, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. Es la de... Ah, cambió su opción en último momento. A ver, dice así. Dice, hay que seleccionar la opción, bueno, dice, completa la manera correcta el siguiente enunciado. Ojo, escuchen. Hay ejercicios que dicen, marca la opción correcta, pero un año vino un ejercicio que decía, marca la opción incorrecta. Todas eran verdaderas menos una. Y todo el mundo marcó la que le pareció correcta la primera vez y ¡pum! Y no, lee bien. ¿Qué te pide? ¿La correcta o la incorrecta? Lee bien. En este caso me dice de manera correcta, o sea, hay una sola correcta al parecer. En un tubo de sección circular por el que circula un fluido o un líquido y se cumplen las condiciones de validez de la ley de Poiseuille. ¿Qué dice la ley de Poiseuille de fluidos viscosos, fluidos reales, no? La resistencia hidrodinámica no se modifica al modificar la temperatura del líquido. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Porque si se modifica uno, se tiene que modificar la resistencia hidrodinámica. A ver, pero O sea, espera. Yo calculo así la resistencia. ¿Cómo se calcula la resistencia? 8 viscosidad, longitud sobre pi por radio a la 4. O también la puedo calcular así. También así. 8 viscosidad, longitud por pi sobre sección al cuadrado. También así, ¿no? También. Entonces, pero acá no aparece la variable temperatura. Entonces, si modifico la temperatura, ¿en qué cambia la resistencia? ¿En qué o cómo? la viscosidad puede Ah, aumentar o puede disminuir. ay, sí, ay, sí. Si bien es cierto, no encontramos temperatura en la fórmula de resistencia, si modifico la temperatura, ¿se puede modificar qué cosa? La viscosidad. Y si modifica la viscosidad, se modifica la resistencia. Así que la primera es falsa. A ver, ahí alguien apuesta por la B, me dice. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, no se modifica al modificar el radio. Si yo cambio el radio aumenta o disminuye, ¿cambiará la resistencia? Claro, ¿no? Sí, porque si el radio se modifica, o sea, aumenta o disminuye, el radio está dividiendo y como divide, obviamente va a cambiar la resistencia. Por ende, la B es falsa. Perdón, no es la B. A ver, la C. Aumenta
si disminuye la viscosidad del líquido. A ver, si la viscosidad que está aquí, la viscosidad está multiplicando. Si la viscosidad disminuye, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Claro, pero ¿por qué, Samir? Porque la viscosidad y la resistencia son directamente proporcionales. Directamente proporcionales. Entonces, al disminuir una, aumenta, bueno, disminuye la otra. Se pasa lo mismo. Ya que dice, aumenta la resistencia si disminuye la viscosidad del líquido, falso, ¿no? ¿No? La última, la resistencia hidrodinámica aumenta si disminuye el radio. A ver, el radio que está dividiendo. Si lo que está dividiendo disminuye, ¿qué pasará con el cálculo final? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. ¿Por qué? Porque el radio está dividiendo, chicos. Y aquel número que divide, mientras más pequeño lo que divide, más grande el resultado final, la resistencia. Porque son inversamente proporcionales. Si uno disminuye, el otro aumenta o viceversa. Por ende, la opción correcta es la D. Por- la opción A es que si modificamos la temperatura, cambia la viscosidad. Y si cambia la viscosidad, si cambia este valor, la viscosidad, mira, si cambia la viscosidad, si cambia la resistencia. Porque la resistencia se calcula con la viscosidad también. ¿Sí? Entonces dice, la resistencia hidrodinámica no se modifica al modificar la temperatura. Falso. Si modifica la temperatura, sí se modifica la resistencia. ¿Por qué, Samir? Porque si modifica la temperatura, está modificando la viscosidad. Y si modifica la viscosidad, modifica la resistencia. Por eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. De la respuesta correcta, la D. Muy bien, ¿eh? Bien, 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 bien. Muy bien. A ver, mi gente. Vamos a hacer algo. A ver. Uf. Vamos a hacer. Profe, yo tengo un dilema con cuando, con ese de los tubos que era el caudal, me olvidé el nombre del tema. Continuidad. Sí, se separaba la continuidad de Claro. dos, Sí. eh, de la altura y cuando baja el tema de las presiones, porque hay veces que te dicen lo teórico y te dicen calcular la velocidad de tanto y tanto. ¿La presión varía también en la pregunta? En continuidad. ¿Malas? Sí, sí. Con Eh, la velocidad. en continuidad, la presión. Va, es que depende del ejercicio también, ¿ah? Depende del ejercicio. ¿Sí? Por lo general, cuando un tubo se ramifica, obviamente cambia la presión inicial con la ramificación, va a haber cambio. Y se calcula con Bernoulli, de hecho, con Bernoulli. Pero en este caso, cuando hablan de ramificaciones, no toma tanto presión, ¿ah? A lo largo de UA 21, no he visto que relacionen, no he visto que relacionen, este, presiones con ramificaciones, no he visto hasta ahora. Puede ser que lo tomen quizás algún día, pero ahora no he visto. Por ahora no. Por eso no. Pero obviamente va a haber un cambio en la presión inicial con la presión de cada ramificación. Porque cambia la velocidad, cambia la sección, todo eso. ¿Sí? A ver acá. Ahora para. Este es el último y luego hacemos uno de Bernoulli. Dale. A ver, para. A ver. Este es el uno. Ya. A ver, dice acá. Ahora tú vas a hacerlo solo, ¿dale? Hacerlo solo ahora vos y me vas a decir cuál es la acción correcta. ¿Sí? Vos solo. Ya lo pasé al grupo, léelo. Mientras que yo busco un ejercicio de Bernoulli para hacerlo juntos. Pero vos solo ahora. Te doy 2 minutos. Creo que es suficiente. Creo que es suficiente.
Que te la chamaquita. ¿Alguien tiene la respuesta ya? Otra vez la D. Vamos a ver. A veces. A veces podemos marcar también por descarte. A veces. Si no estoy tan seguro, por descarte. A ver, ¿qué dice la primera? Dice, la radiación, ¿sí? Requiere de un medio material. ¿Verdadero o falso? Falso. La radiación no requiere de un medio material. La radiación no requiere de material. No requiere. Falso. Ahí lo aniquilo. La B. Un hielo que se derrite al ponerlo en un vaso de gaseosa tibia es un ejemplo de convección. ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que porque el hielo está en estado sólido y la convección tiene que estar en líquido y gaseoso. Muy bien, eso. En la convección se da en medios que líquidos, no en medios sólidos. El hielo está en sólido. Así que también es falso. Tuki, falsa. La C. La conducción se puede producir entre dos extremos de un sólido que se encuentran a la misma temperatura. ¿Sí o no? ¿Qué opinas? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no tendrán que estar a diferente temperatura ¿Para qué? para que se conduzca el calor. Claro, exactamente. Exactamente. Para que el calor se mueva de un lugar a otro, tiene que haber diferente temperatura. Si yo estoy a 50 y el otro cuerpo está a 50, ¿qué chiste hay que yo le pase calor? Si estamos ya en equilibrio, ¿para qué le voy a pasar? Estamos iguales. Como si yo estoy a 50 y él está a 20, toma un poco de calor, toma, para que estemos iguales. Y ya está. Claro, si dos cuerpos están a la misma temperatura, no hay conducción. ¿Para qué? ¿Para qué? Así que no. Falso. La D. ¿La radiación se transmite en forma de onda electromagnética? Sí, te lo dije hace un ratito. ¿Con una velocidad igual a la velocidad de la luz? Samir, eso no lo sé, no lo sé. Bueno, déjala como un interrogatorio, ¿no? Porque no está seguro, pero con una velocidad igual a la velocidad de la luz. Y quizás, no sé, me olvidé de eso. Déjalo ahí. La conducción se produce entre dos sólidos a diferente temperatura sin que haya contacto entre ellos, ¿verdadero o falso? ¿Mm? Falso. ¿Por qué? La conducción trabaja con la materia y con los cuerpos. Ya. Si sería entre dos sólidos, sería de la convección. No. De hecho, la convección no trabaja con sólidos. La convección. No. Los sólidos Ya, a ver, pará. La convección no se da entre sólidos, de hecho. La convección se da entre fluidos, líquidos y gaseosos. Pero esta, ¿por qué es falsa? Para mí es verdadera, pero no estoy segura si para la conducción tiene que haber contacto o no. Porque dice sin que haya contacto entre ellos. Ya. ¿En la conducción tiene que haber contacto, sí o no? Sí, tiene que haber. Claro. Claro. O sea, no entre ellos específicamente. Acá la palabra trampa es entre ellos. ¿No? O sea, no directamente entre ellos. Solamente que hay un ente. Hay un cuerpo que hace de conductor entre ellos. O sea, por ejemplo, esto, ¿no? Tenés un cuerpo acá
otro cuerpo acá. Si bien es cierto que no hay contacto entre ellos, podría haber, puedes juntar dos cuerpos así. Puedes juntarlo así o puede haber qué cosa. Una barra de metal o algo que los contacte. O algo. Pero sí tiene que haber un contacto, o sea, tiene que haber un contacto entre ellos. Sí tiene que haber. O sea, específicamente, no tiene que ser los dos cuerpos pegados específicamente. Puede haber algo que une esos dos cuerpos, pero sí o sí, para conducción, tiene que haber algo entre ellos que los contacte, como un cuerpo conductor. Así que esta también es falsa. Esa es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Es falsa. Sí tiene que haber contacto entre ellos, sí tiene que haber. Bien, sí tiene que haber. A ver, la F. La convección se produce en gases y el calor transmitido por la ley de Fourier, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, ¿por qué falso? Falso. Porque la ley de Fourier solamente calcula con la conducción. Muy bien. Entonces, ¿cuál me queda verdadera? La D. La D. Ahora, si tú vas a tu punto teórico, si lees la parte... Convección son 3 párrafos pequeñitos así, tuki. Por ahí vas a ver que, bueno, la velocidad con la que se propaga, ¿sí? Es igual a la velocidad de la luz. Muy bien. En el vacío. Eso lo puedes leer ahí. Son 3 párrafos de convección, o 2 creo, no sé. Poquísimo, pero léelo. Muy bien, léelo, por favor. Entonces, fíjate cómo estamos con las teóricas, ¿ah? Fíjate cómo estamos con las teóricas. Mm. Eh, Este de acá, a ver, de termodinámica. Esto es para repasar teoría, que también te va a servir para la práctica. Muy bien. A ver, uy, para. Casi. Para. ¿Qué hora es? Uy. Chicos, mañana practicamos Bernoulli, les prometo que mañana, ¿sí? Porque voy a buscar más. Bernoulli han tomado 2 veces nada más. En el parcial anterior y hace años. ¿Sí? Así que mañana practicamos Bernoulli. ¿Vale? Mañana vamos a estar todo el día practicando Bernoulli. ¿Qué se le complica más? Calor, ¿no? Y ramificaciones, seguro. Y algo también de los primeros temas, ¿no? Para recordar mecánica, eso ya practicamos, pero igual, esos temas. Este es el último ejercicio del día de hoy, ¿dale? Que ya son las 7, ¿no? No, las 5. Las 5. Sí, ahora más tenemos clase de matemática. A ver, si no, va a haber un ratito más, a ver. Este de acá, para ustedes, ¿cuál sería la verdadera? Dice, esta sí se ve, ¿no? Esta sí se ve, ¿cierto o no? ¿Sí? Sí, se ve. Igual, si no lo paso al grupo para que lo vean mejor, a ver, por favor. Así no se me enoja. Vayan leyéndolo, si se vayan leyéndolo ahora lo comparto. Vayan leyéndolo ahora lo comparto. Ah. Yo estoy puesta para ti. Y tú, ya, tuki. Ya está. Dale, nos vemos mañana. Ya se fue. Igual. A ver, este de acá. Dice así. Depende de la variedad. Bueno, considerando lo leído respecto a la energía interna de la unidad 3, indica la respuesta correcta respecto a la variación de temperatura. Perdón, la variación de energía interna. O sea, respecto a la variación de energía interna de un gas, ¿de qué depende? A. La variación de energía interna de un gas depende de la variación de volumen. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Si cambia el volumen, o sea, tiene que cambiar sí o sí la energía interna. Cambia la presión. O sea, Pero el por... volumen aumenta, la presión aumenta. ¿Cómo sabes? ¿Y si es una evolución a presión constante? Sí. Mm. A ver, yo en la clase le dije algo, que la energía interna se relaciona directamente con una magnitud. ¿Cuál es esa? Temperatura. Muy bien. Eso, chicos. Si hablamos de energía interna, la energía interna va relacionada con la temperatura. Si cambia la temperatura, cambia la energía interna. Si la temperatura aumenta, la energía interna aumenta. Si la temperatura del gas disminuye, la energía interna disminuye. Entonces,
la variación de energía interna de un gas depende de la variación de temperatura. Eso. Puede cambiar el volumen, puede cambiar la presión. Y esos cambios no significan que la energía interna tenga que cambiar, sí o sí. No significa. Puede cambiar la presión y no cambia la energía interna. Puede cambiar el volumen y no cambia la energía interna. Pero si cambia la temperatura, sí o sí va a cambiar la energía interna, sí o sí. Entonces, la energía interna y más que nada la variación de energía interna va a depender también de la variación de temperatura, ya que la energía interna depende de la temperatura. La respuesta correcta es la C. ¿Sí? Muy bien. Ahora, acá dice, aumenta al disminuir la temperatura. Te hago una pregunta. Si aumenta la temperatura, bueno, si disminuye la temperatura, ¿cómo es la variación? ¿Positiva o negativa? ¿Ah? Por ejemplo, tú tienes temperatura inicial, tienes 10 Kelvin, por ejemplo, ¿ah? Temperatura final, tienes 5 Kelvin. Ya, ¿disminuye o no disminuye? Sí, está disminuyendo, de 10 a 5. ¿Cuánto te queda la variación de energía? ¿Positiva o negativa? ¿Cuánto te queda la variación? Claro, te queda negativa. ¿Por qué? Porque variación es final menos inicial. Sería 5 Kelvin menos 10. La delta T me va a quedar menos 5. Y si la delta T te queda negativa, ¿qué significa? ¿Que aumentó o disminuyó? ¿Qué significa? Que disminuye. Si la variación es negativa es porque disminuye en la magnitud que sea que estés calculando. Si en este caso la variación de temperatura te da negativa, es porque disminuyó la temperatura. Y si disminuye la temperatura, ¿qué pasó con la energía interna? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Ah? Disminuyó. Disminuyó, no aumentó. Disminuyó, no aumenta. ¿Sí? No aumenta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? Bueno, no depende del volumen, no depende de la presión, no depende, sí depende de la temperatura, falso, sí depende de la temperatura. La otra opción es, disminuye 50% cuando la temperatura se duplica. Si se duplica la temperatura aumenta o disminuye. Aumenta. Y si la temperatura aumenta, ¿qué pasa con la energía interna? ¿Tiene que disminuir o tiene que aumentar? No, claro. Y esta sí que también es falsa. Respuesta correcta, la C. Listo. ¿Se entiende? Entonces asocia energía interna va de la mano con temperatura. Listo. Muy bien. ¿Alguna que otra pregunta? Bueno. Mañana. ¿A qué hora comienza la clase? ¿Ah? ¿A qué hora comenzamos la clase mañana? A las 8 dicen. No sé, no, para si ustedes a las 8, para mí sería a las 6 de la mañana. Yo estoy 2 horas antes. Pará, vamos a cortar el video por acá. ¿Sí? Bueno, hora y 40, está bien.